Un saludo especial a cada uno de ustedes desde el lugar donde se encuentren. En esta oportunidad nos acercaremos a otro tema interesantísimo. Hablaremos de la teoría de la dependencia, a rasgos muy generales. Comencemos. La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. De esta manera empieza la introducción al libro Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien a lo largo de su obra expuso desde ejemplos históricos muy ilustrativos muchos de los razonamientos desarrollados por la teoría de la dependencia. Siguiendo el mismo texto, continúa Galeano. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transfigura en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Una de las ideas centrales de la teoría de la dependencia representa los conceptos desarrollo y dependencia como dos caras de la misma moneda. Si existe el desarrollo económico y social de un pequeño número de países, es porque existe el subdesarrollo de una gran mayoría de naciones a través de relaciones de explotación y desigualdad, cuyas raíces pueden remontarse hasta la época colonial, pues son la mayor parte de los países antiguamente sometidos por los imperios coloniales y neocoloniales para la extracción de sus recursos y mano de obra, quienes a pesar de lograr su, entre comillas, independencia política en América Latina, Asia, África y Oceanía, aún mantienen las ataduras y grilletes hacia las economías más fuertes del mundo en la actualidad, que llegaron precisamente a ese poder hegemónico y centralizado gracias al saqueo y desplazamiento de los países periféricos. Pero, ¿qué es la teoría de la dependencia? Es una corriente dentro de las ciencias sociales, economía, sociología, historia, etc., cuyo enfoque examina las relaciones entre países desarrollados o centrales y los países subdesarrollados o periféricos, resaltando preguntas como ¿por qué unos países son desarrollados y otros no? ¿Por qué existe mayor pobreza en los países periféricos? ¿Cuál es el origen de la dependencia de las economías actuales y cómo puede superarse el subdesarrollo? De tal manera, los teóricos de esta corriente sostienen en primer lugar que el subdesarrollo, el atraso y las relaciones de dependencia son un producto histórico del desarrollo y dominación política del capitalismo mundial. No son residuos de viejos modos de producción. A mayor desarrollo, mayor dependencia según su proporción. Entre los principales representantes de la teoría de la dependencia se encuentran Teotonio dos Santos, André Gunder Frank, Celso Furtado, Aníbal Quijano, Osvaldo Zunkel, Samir Amin y Enrique Dussel, entre otros quienes han desarrollado en amplitud esta temática a través de diferentes aristas y aportes significativos. Pero, ¿cómo surgió la teoría de la dependencia? Esta teoría surgió en América Latina en la década de 1960, concretamente en Brasil, en el marco del golpe de Estado al gobierno progresista de João Goulart, mediante la imposición de la dictadura de Humberto Castelo Branco, patrocinada por los Estados Unidos de América, dando inicio al Plan Cóndor y a una larga etapa de atroces dictaduras en América Latina, protegidas por los Estados Unidos,
con el fin de detener el avance del comunismo en el contexto de la Guerra Fría y, por supuesto, asegurar sus intereses económicos en la región. El punto de partida para entender la teoría de la dependencia es la teoría del desarrollo, la cual alcanzó su momento más radical y divulgado en la década de 1950, a través de la obra de Walt Whitman Rostow, quien mediante su teoría etapista definió todas las sociedades precapitalistas como tradicionales, las cuales pasaron por diferentes estadios del desarrollo, iniciando con el take-off o despegue del desarrollo económico, teniendo como referencia lo ocurrido en Inglaterra en 1760, en Estados Unidos posterior a la Guerra Civil, en la Alemania de Bismarck y en el Japón de la Restauración Meiji. De esta manera, la cuestión del desarrollo se explicaba por medio de un modelo ideal de acciones económicas, sociales y políticas interrelacionadas, que ocurrirían en determinados países, siempre que se diesen las condiciones para su despegue. Se dice que los trabajos de Rostow como consultor de la CIA fueron una de las principales referencias de la política de golpes de Estado modernizadores a partir del golpe de Estado en Brasil de 1964. Frente a estos postulados, la teoría de la dependencia intentaba explicar las nuevas características del desarrollo socioeconómico de la región latinoamericana, iniciando de hecho entre 1930 y 1945, con la implementación forzada de la industria en los principales países dependientes y coloniales para beneficio de las empresas transnacionales de los grandes imperios económicos. Así, los teóricos de la dependencia afirmaron que el subdesarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión de los países industrializados. El desarrollo y subdesarrollo son aspectos diferentes de un mismo proceso universal. El subdesarrollo no puede considerarse como primera condición para un proceso evolucionista, como decía Rostow, y la dependencia no es fenómeno únicamente externo, sino también bajo formas internas en lo social, ideológico, cultural y desde luego político. Así pues, la dependencia es una situación condicionante, pues un grupo de países tiene su economía condicionada al desarrollo y expansión de otra economía a la cual está sometida. Finalmente, esta teoría significa un importante aporte para analizar y entender el proceso histórico de la formación económica y social, no solo en El Salvador, sino en la región de América Latina y otras con pasado colonial, así como poder tener las luces para superar estas relaciones de desigualdad. A pesar del tiempo transcurrido, esta teoría se reafirma, pues las relaciones económicas y culturales de los países subdesarrollados se mantienen en la dependencia hacia las potencias económicas mundiales, procreando de tal manera la desigualdad de ahora según los patrones del ayer. Muchas gracias.